Hola a todos, este es Ángel Abad hablando para su podcast de psicología social. Aún no tenemos nombre, pero como sí realmente me gustaría en realidad hablar de esto y algunos otros temas de manera más frecuente, sí me gustaría tener algún nombre, pero creo que si me pueden sugerir alguno estaría muy agradecido. Y pues comenzamos. Bueno, comenzaremos esta sección con una cita de Irving Goffman, un sociólogo canadiense, que dice lo siguiente: la identidad social no es algo inherente, algo que está esperando ser descubierto. Es algo que se construye activamente y es un proceso continuo que se desarrolla en la interacción con los demás en nuestra vida cotidiana. Y bueno, si no les quedó lo suficientemente claro, la identidad social se refiere a cómo nos vemos nosotros mismos en relación con los grupos sociales a los que pertenecemos. Este sentido de pertenencia, vaya. Y cómo nosotros nos apropiamos de las normas, los valores y la forma de pensar y actuar de nuestra identidad social. Y esto lo vemos en muchas circunstancias, pero de eso lo voy a abordar más adelante. Pero en sí, la identidad social es algo que podemos ver que se conforma, por así decirlo, en capas. Lo podemos ver así. De que está la capa, por ejemplo, de género, y luego viene siendo la capa de localización. Por ejemplo, en México, de que primero sería el estado, en mi caso sería Jalisco, y luego la identidad de el país como México. Y esto lo vemos muy curiosamente cuando alguien extranjero intenta hablar mal de nuestro país. Salen muchos a defenderlo porque es esta identidad social que tenemos como mexicanos. Y es que normalmente va a saltar primero con lo que más convivimos, porque la identidad social surge de las interacciones que tenemos con nuestro contexto, con los demás miembros de la sociedad. De ahí surge lo que viene siendo la identidad social, de las interacciones. Y algo muy importante, las interacciones no son algo que sea estático, sino que van cambiando, van evolucionando. Y esa es una palabra que calza perfecto, porque van a ser pequeños cambios que va a haber en las interacciones que van a terminar haciendo que a largo plazo sea algo notable. Y esto lo podemos identificar también en lo que viene siendo las generaciones. No es lo mismo una persona que sea de la generación de baby boomer a alguien de la generación millennial o más para acá, que vendría siendo creo que la Z. Y es que ha evolucionado la interacción, y estos cambios son lo que nos lleva a conformar nuestra identidad social. El hecho de que estemos interactuando día con día ya está siendo un cambio, y el rumbo que toma depende mucho de cómo es que estamos interactuando, porque podemos hacer que sea una identidad social más positiva, más encaminada a la cultura de respeto y de paz, o podría ser todo lo contrario. Esto definitivamente se los voy a abordar más adelante, pero en sí la identidad social es algo que no notamos, o sea, está sucediendo todo el tiempo. Y es de manera, puede ser también incluso voluntario, puede ser de que tú digas, ok, yo me identifico con este grupo, pero a veces no es algo voluntario, no es algo que tú hagas de manera consciente. La elección de pertenecer a este grupo, a este grupo, no es algo consciente a veces, y no está mal. La mayoría de veces no está mal, porque
a pesar de que no estés consciente que perteneces a este grupo, espero que con este pequeño espacio comiences a preguntarte de, ok, yo pertenezco a este grupo, a este otro, a este otro y a este otro. Y, o sea, por ejemplo, yo sé que pertenezco al grupo de un hombre de 21 años que está estudiando psicología. O sea, ahí ya colocamos varios filtros que terminarían por construir mi identidad individual, lo que viene siendo ya conjuntar todo esto y mi forma de pensar de manera individual. Y esto sería bueno que nosotros como sociedad comencemos a cuestionarnos a qué grupos pertenecemos y si realmente queremos pertenecer a ellos, si realmente estamos de acuerdo con la forma de pensar de estos grupos. Y bueno, por ahora en esta sección es todo, pero ahorita en un momento continuaremos con la siguiente sección en la que hablaré con mayor profundidad acerca de la influencia de la identidad social. Así que nos vemos en un momentito. Muy bien, ya estamos en la siguiente sección. En esta sección hablaremos de la influencia de la identidad social. Bueno, la identidad social afecta principalmente nuestras percepciones y comportamientos. En comportamientos va a ser más específicamente en la toma de decisiones. ¿Y cómo es que afecta nuestras percepciones? Bueno, pues a la hora de que tú te identificas con un grupo, vas a buscar semejanzas y diferencias con los demás grupos. Y estas semejanzas y diferencias las vas a marcar según tus normas y valores para de esta forma tú designar el valor que le vas a dar a los demás grupos, es de alguna forma de decirlo. Y esto lo vemos, a mí se me hace muy claro de explicarlo con el tema de religiones. El pertenecer a una religión hace de que en muchas ocasiones ya no puedes pertenecer a otra porque tu identidad social está ahí y entre los valores que te empuja la religión es de que pues le tienes que tener lealtad a tu creencia. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no preguntarnos, ¿está bien que las religiones estén en conflicto constante por esto? Bueno, esto lo abordaré más adelante porque ya me estoy adelantando, pero ok. Veamos. Altera nuestra percepción y comportamiento. Y vamos a ver, por ejemplo, yo soy fui de la religión católica. Entonces, muchas veces se percibe, por ejemplo, a los testigos de Jehová como que es una secta que no debería existir y bla bla bla. Pero tomemos en cuenta que al final los testigos de Jehová surgieron de interacciones, o sea, sus motivos tendrán para que exista esta religión. Y pues básicamente no deberíamos nosotros de convertirnos en fanáticos, porque en este punto de identidad social también podríamos abordar lo que pasó en Querétaro hace como un año o dos, creo que fueron hace 2 años, donde pues ya saben lo que ocurrió en el estadio, mucha agresión, y fue por un partido de fútbol. O sea, veamos al punto en el que llevaron su identidad dentro de este grupo. O sea, la llevaron al límite de querer agredir al grupo contrario. Y no solo lo podemos manejar en estas escalas, nos podemos ir a incluso una mayor, como es el caso de Estados Unidos
cuando Trump hizo campaña y que generó una idea equivocada acerca de los migrantes, en la que mucho racismo, mucha discriminación que se estaba disminuyendo en Estados Unidos volvió a aumentar porque hubo un punto en el que se pudo identificar más gente con este hombre, con este grupo que llegó al poder al final y compartieron el valor que impuso este hombre que acerca de los migrantes, que eran personas que no les iba a traer algo bueno para Estados Unidos. Y a día de hoy seguimos viendo las consecuencias de esto. Hay muchísimos actos de crímenes de odio en Estados Unidos. Y aún a mayor escala podríamos llevarlo a un conflicto armado que está ocurriendo, pues actualmente, que si somos sinceros no ha tenido un cese definitivo a este conflicto, que es el de Israel con Palestina. O sea, el punto es de que ahí hay dos identidades sociales que están en choque porque sus ideas, su conformación les dice que el territorio les pertenece y que la religión, su religión, es correcta y la otra no. Pero si nos vamos a más en el contexto del pasado, ¿qué notaríamos? O sea, porque la identidad social, al ser un cambio, como ya mencioné anteriormente, que va evolucionando según las interacciones, pues básicamente estas interacciones van cambiando con el tiempo. Y mi pregunta es, cuando se estableció Israel, porque para la gente que no lo sepa, Israel no ha existido ahí siempre, sino que para cuando se estableció Israel en el territorio de aquel entonces que era Palestina, ¿qué pensaban los palestinos en ese momento? ¿Y qué fue cambiando en estas interacciones? Ahora están en conflicto. Y te puedes identificar con las noticias occidentales, con las noticias orientales. Va a haber muchos puntos de vista y la identidad social va a hacer que tengamos un juicio de valor, nos va a dar prejuicios y estereotipos que no necesariamente son malos. Nos van a dar un vistazo rápido, pero no hay que atenernos a que nuestro prejuicio siempre va a ser acertado, sino más bien a abrirnos a de que si tienes un prejuicio, dale la oportunidad a que se cambie ese prejuicio, da la oportunidad a que surja una concepción diferente. Y bueno, por ahora dejaremos esta sección en este punto para enseguida pasar a la siguiente sección. Bueno, ahora hablaremos de los desafíos y oportunidades. Y aquí está un punto clave para nuestro contexto histórico en el que la globalización está a tope. El intercambio de información se puede dar en segundos. Muchas veces no se da, pero puede llegar a darse. Entonces, veamos. ¿Qué? Abordemos con mayor profundidad lo que mencionaba. La identidad social produce lo que vienen siendo discriminación y estereotipos. En el caso de los estereotipos ya mencioné que algunos no necesariamente sean malos, pero hay que darnos la oportunidad de distinguir entre lo que es un estereotipo y lo que vamos a pensar realmente, porque muchas veces nos guiamos únicamente por el estereotipo. Y el problema de la identidad social es de que si tú perteneces a un grupo, normalmente habrá líderes en estos grupos que fomenten un conflicto con otros grupos.
Eh, en el caso particular de México, lo vemos también en el hecho de los partidos políticos, en el que incluso a estas alturas hay partidos políticos en los que te dicen, si tú no perteneces a mi partido, eres una amenaza, eres una persona que no conoce, que no sabe, ignorante, básicamente te dicen. Pero si fuera hasta ese punto, creo que no estaríamos tan mal. Pero el punto es de que sí estamos en un punto muy tenso en el que tenemos múltiples opciones, pero no deberíamos renunciar a nuestras identidades sociales. Como mencioné, eh, el hecho es de que cambien con las interacciones y nosotros podemos hacer que cambien hacia un resultado mejor, porque lo vemos tan solo en las generaciones más actuales. Un ejemplo es el lenguaje inclusivo. A muchas personas les molesta el hecho de usarlo, pero siendo claves, hay un punto en el que si distinguiéramos lo que viene siendo esta identidad social con el hecho real, nos damos cuenta de muchos de los argumentos que utilizan son invalidados. Por lo mismo de por lo mismo que viene siendo la conformación de los grupos, la, la identidad que se les da hace que tengan estos valores. El ejemplo que mencionaba del lenguaje inclusivo, así rapidito para no tardarnos mucho más. En este ejemplo, muchas veces se utilizan el de que es que en la RAI no está reconocido, pero es que la RAI no es que reconozca como tal que un uso de alguna palabra sea correcto o incorrecto. La RAI lo que reconoce es de que sea muy usado. Digamos que es como, por ejemplo, nosotros psicólogos, al momento de redactar un texto en el que venga la palabra test en Word, te va a salir la leyenda de que podrías utilizar mejor una palabra prueba porque es más correcto utilizar la palabra prueba. Pero en realidad no es que sea más correcto, sino es de que nuestras interacciones hacen, nuestra forma de percibir al mundo hace que sea correcto o no. El hecho de usar el lenguaje inclusivo no es necesariamente bueno ni malo, o sea, pero no podemos usar a la RAI como argumento, sino más bien hay que identificar si realmente es un argumento que estamos dando o si solo es una creencia del grupo identitario al que pertenecemos. Y bueno, pasaremos en breve a la conclusión, así muy rapidito. Recordemos que la identidad social se conforma de interacciones que van evolucionando, que van cambiando con el tiempo. También recordemos que la identidad social tiene aspectos muy positivos, que es el aspecto de la integración, y aspectos negativos, como lo pueden ser la discriminación y la creación de estereotipos acerca de los otros grupos. Y como les decía, ¿cuál es nuestra identidad social? Si lo pueden poner en comentarios cuál es su identidad social, estaría estupendo. Y una vez que lo identifiquen, pensemos, ¿cómo es que el yo pertenecer a estos grupos influye en mi vida? Porque hay muchísimos grupos. Nos podemos ir a los grupos que vienen siendo del ámbito escolar, de género, de ubicación espacial, de temporalidad, etcétera. Pensemos en esto y reflexionen acerca de esto. ¿Cómo es que el pertenecer a estos grupos a los que pertenecemos influye en nuestras vidas? Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo el que escuchen esto. Y si lo pueden compartir, no duden en compartirlo. En serio, a pesar de que esto surja a partir de un proyecto para la escuela, sinceramente sí me gustaría hablar de más temas.
y obviamente invitar a más personas por las circunstancias de que en el momento en el que esto se grabó, pues no pude invitar a nadie más. De hecho lo intenté, pero la mayoría estaban terminando sus trabajos finales de las otras carreras, porque ese es un punto importante, que yo quería abordar esto acerca de identidad social desde diferentes identidades. Y les agradezco mucho y espero con mucho gusto recibir sus comentarios, y el siguiente capítulo espero esté mejor. No les aseguro cuándo lo saque, pero sinceramente espero que sea muy pronto.